Hola, hola colegas, bienvenidos a Ingeniería con Henry, en esta segunda clase de dinámica. El día de hoy vamos a seguir analizando la temática de movimiento rectilíneo de la partícula. Sin embargo, vamos a avanzar en el tema hablando respecto a determinación del movimiento de una partícula. Recuerden que en nuestra primera clase habíamos analizado el caso de ecuaciones de posición, velocidad y aceleración de la partícula. ¿Sí? Así que si no vieron ese video, pues sí les recomiendo que vayan al canal y puedan observar esta primera clase previo a la observación de este tema del día de hoy, ¿sí? Entonces, en principio habíamos mencionado que nosotros podríamos determinar cuál es el movimiento de la partícula conociendo en todo momento cuál es la posición de la partícula con respecto al tiempo. Sin embargo, conocer este tipo de datos en el campo de aplicación práctica es un poco muy complicado. Por ello se recurre a otro tipo de metodologías y es por ello que se puede o es posible determinar los movimientos de la partícula o los movimientos de un cuerpo considerado como partícula a partir de su aceleración. ¿Por qué? Porque la aceleración es un dato que es más fácil, ¿sí?, de conseguir. Es un dato que está por lo general disponible, es un dato del cual nosotros podemos recurrir, es un dato al cual podemos recurrir para poder realizar un determinado cálculo, ¿sí? Entonces, a nivel práctico es poco frecuente conocer el movimiento de una partícula a partir de los datos de posición para diversos instantes de tiempo, es decir, una relación entre la coordenada de posición y el tiempo. Es lo que les decía, eso es muy complicado que nos encontremos en la vida real. Sin embargo, es más frecuente conocer las características del movimiento de una partícula por el tipo de aceleración que posee. Por ejemplo, un cuerpo o una partícula en caída libre tendrá una aceleración constante dirigida hacia abajo e igual a 9.81 metros sobre segundos al cuadrado. Una masa unida a un resorte que se ha estirado tendrá una aceleración proporcional a la elongación instantánea del resorte, medida desde la posición de equilibrio. ¿Sí? Son datos que son es más fácil encontrarlos, es más fácil recurrir a esos datos. Por ejemplo, va a ser muy complicado que yo lance por ejemplo, un elemento, una partícula y esté midiendo en todo momento cuál es la posición versus el tiempo de la partícula para poder conocer el movimiento. Significa que yo debería ubicar sensores, por ejemplo, en la partícula que tenemos aquí en la parte izquierda para poder analizar cuál es su movimiento, y eso es algo que no se va a poder dar o es muy improbable que se dé. Entonces, contrario a eso, lo que hacemos es que analizamos el movimiento a partir de la aceleración, porque la aceleración es un dato que es más fácil de conseguir. Por ejemplo, la gravedad es una aceleración y es un dato conocido en los diferentes puntos del planeta. Y también a nivel, por ejemplo, del universo podemos conocer la aceleración de diferentes planetas, ¿sí? O de diferentes, por ejemplo, cuerpos celestes, etcétera. Ahora, por ejemplo, en el caso de la ingeniería civil, nosotros cuando ocurre un sismo también hacemos la medición de la aceleración del sismo en los tres ejes, en X, en Y y en Z. Y ese dato también nos ayuda luego a determinar cuál puede ser la dinámica del movimiento de un edificio para poder contrarrestar los efectos negativos de un sismo. Entonces, es más factible recurrir o acudir u obtener los datos relacionados a aceleración que los datos, por ejemplo, de cambio de posición con respecto del tiempo. Entonces, repito nuevamente, es más fácil tener datos de aceleración o tener una ecuación de aceleración que tener, por ejemplo, una ecuación de posición versus tiempo. ¿Sí? Entonces, avancemos. Por lo general, la aceleración de una partícula puede expresarse como una función de una o más variables que pueden ser posición, velocidad y tiempo. ¿Qué significa? Que yo puedo tener ecuaciones de aceleración en función de la posición o en función de la velocidad o en función del tiempo. ¿Qué significa? Que yo, por ejemplo, si está con respecto a la posición, si yo reemplazo el dato de posición, conozco cuál es la aceleración en ese punto en específico. Lo mismo con la velocidad, lo mismo con el tiempo. Ahora, si queremos determinar la coordenada de posición x en términos del tiempo, a partir de la aceleración, debemos realizar dos integraciones sucesivas. ¿Qué quiere decir? Recordemos
de nuestra primera clase que nosotros teníamos en principio la ecuación de posición versus tiempo, ¿sí? Una ecuación en la cual yo reemplazaba el tiempo y obtenía cuál era la coordenada de posición de la partícula. Luego, si derivaba esa ecuación con respecto del tiempo, es decir, dx sobre dt, ¿qué obtenía? Obtenía la ecuación de velocidad, ¿sí? Una ecuación de velocidad. Si volvía a derivar nuevamente esa ecuación, es decir, la derivada de la velocidad con respecto del tiempo, tenía una ecuación de aceleración, ¿sí? Recuerden que esto lo analizamos en el primer video y si no lo han visto, pues los invito a que le peguen una chequeada antes de avanzar. Entonces, en definitiva, la aceleración habíamos concluido que era la segunda derivada de la ecuación de posición con respecto del tiempo. ¿Qué quiere decir esto en este contexto que estamos analizando? Que si yo quiero encontrar la ecuación de posición, ¿sí?, a partir de una ecuación de aceleración, ¿qué tengo que hacer? El proceso inverso. ¿Y qué es lo inverso a derivar? ¿O qué es lo contrario a derivar? La integración. Entonces, si yo tenía que derivar dos veces la ecuación de posición con respecto del tiempo para obtener la ecuación de aceleración, para obtener la ecuación de posición con respecto a la ecuación de aceleración, tengo que hacer lo contrario, que sería integrar, ¿sí? Entonces tengo que hacer dos integraciones sucesivas para poder encontrar la ecuación de posición, ¿sí? Espero que esto se haya entendido. En este contexto, nosotros tenemos tres clases comunes de movimiento, ¿sí? El primer caso, la aceleración como una función del tiempo. Recordemos nuestra ecuación 2 del primer video. ¿Qué teníamos? La aceleración es igual a la derivada de la velocidad con respecto del tiempo, dv sobre dt. Entonces, en la parte de acá arriba tenemos que la aceleración va a ser una ecuación que va a estar en función del tiempo. Entonces aquí despejo. ¿Y qué tengo? Derivada de la velocidad va a ser igual a la aceleración por la derivada del tiempo. Ahora, en lugar de poner aceleración, ¿sí?, ¿qué voy a poner aquí? La función, ¿sí?, con respecto del tiempo que hemos visto aquí, ¿sí? Y junto a dt, o sea, esta ecuación no la hemos elegido así por así, sino que se le elige en función de que a partir de ello puedo tener esto. ¿Qué tenemos aquí? En un miembro derivada de la velocidad, o sea, estamos hablando en términos de velocidad y acá estamos hablando únicamente en términos de tiempo. Aquí hablábamos de términos de aceleración y términos de tiempo, que nada tienen que ver. Bueno, directamente al menos, ¿sí? Y directamente pues tienen que ver mucho. Pero acá, ve, tiempo, tiempo, velocidad en el otro miembro. Eso significa que eso lo puedo yo integrar, ¿sí? Entonces integramos ambos miembros de la ecuación. ¿Y qué tengo? Integral de la derivada de velocidad es igual a la integral de la función, ¿sí?, que está con respecto al tiempo, que obviamente esto me da un resultado de aceleración respecto a dt, ¿sí?, con dt. Ahora, esta ecuación, ¿qué es lo que va a hacer? Define la velocidad, ¿sí? Al final el resultado de esto va a definir la velocidad en términos de tiempo, es decir, acá va a decir velocidad va a ser igual a una ecuación que va a estar en términos del tiempo. ¿Qué significa? Que yo despejando esto, ¿sí?, o reemplazando lo que es el tiempo, voy a obtener lo que es la velocidad, ¿sí? Entonces, notemos algo importante, y es que aquí tenemos una integral indefinida, ¿sí? Esto significa que puede ser o puede resultar una ecuación que sirva para muchos movimientos y no para un movimiento en específico, porque recordemos la naturaleza de una integral indefinida, ¿sí? Entonces, nosotros debemos introducir, luego de integrar esto, una constante de integración, ¿sí? Recordemos, ¿por qué introducimos una constante de integración? Porque hay muchos movimientos que corresponden a la aceleración dada, f de t, ¿sí? ¿Cómo entendemos esto mejor? ¿A qué me refiero con muchos movimientos? Para ello analicemos qué función cumple la constante de integración, ¿sí? Entonces, la derivada de cualquier función constante es 0, recordemos. ¿Sí? Por ejemplo, la derivada de 1, la derivada de 1 es 0, la derivada de 4 es 0, la derivada de pi es 0, la derivada de 100 es 0. Sí, creo que se entendió. Entonces,
Una vez se ha encontrado una primitiva, ¿sí? F, sumándole o restándole una constante c, se obtiene otra primitiva. ¿Sí? Recordemos que en cálculo infinitesimal, la función primitiva o antiderivada de una función f es una función f mayúscula, cuya derivada es f. Es decir, f', ¿sí? Es decir, la derivada de f, ¿sí? Es f minúscula. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? Por ejemplo, la derivada de f más c, ¿sí? Va a ser la derivada de f', o va a ser la derivada de f, perdón, más la derivada de c. ¿Sí? Entonces la derivada de f va a ser obviamente la derivada de f, de la función. Y la derivada de c, como es una constante, entonces ¿qué va a ser? Va a ser 0. ¿Sí? Entonces la constante es una manera de expresar la clase de todas las funciones primitivas diferentes de una función dada. Por ejemplo, supóngase que se quiere encontrar la primitiva de coseno de x. Imaginemos que la ecuación de aceleración es coseno de x, ¿sí? Entonces, una de esas primitivas, si nosotros integramos coseno de x, ¿qué vamos a tener? Seno de x, ¿verdad? Pero otra respuesta que también es probable es que sea seno de x más 1. ¿Por qué? Derivemos, por ejemplo, seno de x. Si derivamos seno de x, vamos a obtener obviamente coseno de x. Ahora, si yo derivo seno de x más 1, ¿qué voy a obtener? Igual coseno de x, ¿sí? Si yo derivo, por ejemplo, seno de x menos pi, el resultado sigue siendo coseno de x. Y así, entonces hay muchas probabilidades de que esa integral corresponda a diferentes movimientos. Como yo no sé a qué movimiento en específico corresponde, yo por lo general que agrego una constante c. ¿Sí? Esta c lo que hace es cumplir la función de representar todos los movimientos probables o todas las ecuaciones probables, todas las funciones primitivas probables que se pueden dar, porque es una integral indefinida, ¿sí? No sabemos en qué rango de la ecuación se está aplicando, en qué rango de la curva yo estoy analizando. Por eso agrego el c. Ahora, si estamos hablando de un movimiento, no nos conviene, ¿sí? Aunque se podría hacer, no nos conviene que la constante de integración pues se vea involucrada en el movimiento, porque eso me va a crear cierta incertidumbre. Entonces, lo más recomendable o lo que se pretende hacer siempre es que yo defina el rango de la integral, ¿sí? Entonces tiene que ser una integral definida para evitar que al integrar yo tenga una constante de integración cuyo valor yo no lo conozco. Entonces, para definir en forma única el movimiento de una partícula es necesario especificar las condiciones iniciales del movimiento. Esto es, por ejemplo, el valor de velocidad inicial y el valor, por ejemplo, de la posición inicial. Entonces, nosotros debemos definir cuál es la velocidad inicial del movimiento y en qué punto, en este caso, de la recta inicia el movimiento, ¿sí? Eso ya nos da una pista bastante importante. Y obviamente, si estamos hablando de que inicia el movimiento, estamos hablando de que esto se da en el tiempo 0, ¿sí? Ahora, al sustituir las integrales indefinidas por integrales definidas con los límites inferiores correspondientes a las condiciones iniciales en el tiempo 0 y de velocidad inicial, y los límites superiores correspondientes al tiempo final y la velocidad final, se puede reescribir estas integrales, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? Por ejemplo, recordemos la integral anterior únicamente era integral de v es igual a la integral de f de t de t. Entonces ahora lo que hago es establecer límites. ¿Cuáles van a ser mis límites para la velocidad? Velocidad inicial y velocidad final. ¿Y cuáles van a ser mis límites en el tiempo? El tiempo inicial, que va a ser 0 obviamente, porque recordemos, no hay tiempos negativos, no es que empiece un movimiento en el segundo 4. Siempre que yo asumo que inicia un movimiento, lo hago como que inicia en tiempo 0. ¿Sí? Entonces el tiempo 0 hasta el tiempo final. Resolvemos esto. ¿Qué tenemos? Al resolver esta integral nos queda v menos v sub 0. Y esto es igual a la integral
¿sí? De 0 hasta t de la función de tiempo, ¿sí? Esto genera, o esto va a dar como resultado, una ecuación de velocidad en términos del tiempo. Esto cuando hagamos los ejercicios, que los haremos más adelante, se va a entender un poco mejor. Ahora, recordemos la ecuación 1, que era que la velocidad es igual al diferencial de x sobre dt, ¿sí? Ahora, podemos resolver para dx, es decir, despejar. Dx es igual a v por dt, ¿sí? Ahora, recuerden que de la ecuación anterior, o sea, de esta de aquí, yo voy a obtener una ecuación de velocidad con respecto del tiempo, ¿sí? Es decir, voy a tener v es igual a tales valores por t, ¿sí? ¿Qué significa? Que si yo reemplazo el tiempo voy a obtener la velocidad. Ahora, aquí al despejar, miren lo que me quedó. Dx es igual a v por dt. ¿Qué significa? Que si yo en vez de v reemplazo la ecuación que obtuve, ¿sí? De velocidad, voy a tener una ecuación, ¿sí? Una nueva ecuación, ¿sí? Y esta nueva ecuación lo que puedo hacer es integrar en ambos términos. ¿Por qué? Porque la ecuación de velocidad, recordemos, está en términos de ¿qué? Del tiempo, ¿verdad? Entonces, en este lado de la ecuación, ¿qué voy a tener? Voy a tener únicamente una parte de la ecuación que está referida al tiempo, ¿sí? Porque recordemos que esta v, en vez de v pongo la ecuación, que por ejemplo va a ser 40 menos 5t, ¿sí? Y esto está por dt. ¿Qué significa? Que en este miembro de la ecuación tengo solo, ¿sí? Términos en función del tiempo. Y acá tengo términos en función de ¿qué? De x, de la posición. Entonces, ¿qué puedo aplicar ahí? Una integral, ¿sí? Entonces, integramos ambos términos de la ecuación y definimos obviamente el movimiento. Aquí aplicamos integral aquí, integral acá, obviamente con la ecuación. Esto nuevamente lo repito, cuando veamos los ejercicios se va a entender un poco mejor, pero es muy importante que le pongan atención, ¿sí? Integramos aquí, integramos acá, acá definimos el movimiento, ¿sí? Desde x, desde la posición inicial hasta la posición final, y acá el tiempo también, desde el tiempo inicial hasta el tiempo final, ¿sí? Ambos miembros se integran después, el miembro izquierdo con respecto a x, ¿sí? Desde x igual a 0 hasta x, y el miembro derecho respecto a t, desde t igual a 0 hasta t, ¿sí? Las coordenadas de la posición x se obtienen de ese modo en términos de t. El movimiento está completamente determinado. ¿A qué me refiero? Recuerden que aquí, de la primera ecuación, ¿qué obtenía yo? A partir de la ecuación de aceleración, obtuve una ecuación de velocidad. A esta ecuación de velocidad la involucro aquí, la vuelvo a integrar y estoy haciendo ya la segunda integración que habíamos hablado en un principio. Entonces lo que voy a obtener es una ecuación de posición, ¿sí? Respecto del tiempo. Es decir, que desde el inicio de mi ecuación de aceleración yo puedo obtener una ecuación de posición. Y esto, ¿sí? A partir únicamente, recuerden de lo que teníamos aquí, de una expresión de aceleración con respecto del tiempo. A partir de aquí lo que puedo obtener es una ecuación de velocidad con respecto del tiempo y una ecuación de posición con respecto del tiempo. Y ya tengo las tres ecuaciones que definen el movimiento de la partícula, ¿sí? Cuando hagamos los ejercicios nuevamente esto va a ser mucho más claro, pero pónganle mucha atención. Luego, ¿cuál es el segundo caso? Que la aceleración sea una función de la posición. Es decir, que yo reemplazando la posición conozca la aceleración de la partícula. Entonces, ¿cómo deducimos el movimiento a partir de ello? Recordemos la ecuación, ¿sí? Que era aceleración es igual a v dv sobre dx. Nos acordamos esto del primer video, ¿verdad? Entonces, aquí despejo, ¿qué tengo? V por dv es igual a por dx, ¿sí? Aquí lo que he hecho así es que esta dx la he pasado acá, ¿sí? Y he cambiado, bueno, de lugar los términos. Por lo tanto, ahora, en vez de poner aceleración, ¿qué voy a poner? Reemplazo la función de x, ¿sí? Entonces miren, tengo aquí x de x, v de v. Puedo aplicar integración, ¿sí? Entonces me queda así. Integral de v por dv es igual a la integral de f de x por dx. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Debo definir el movimiento. Entonces esto va a definirse ¿desde dónde? Desde la velocidad inicial hasta la velocidad final. Y acá, desde la posición inicial hasta la posición final, como lo tenemos aquí, ¿sí?
he definido el movimiento. Y al definir el movimiento evito que se presente la constante de integración, que es lo que crea esa incertidumbre del movimiento, porque ya vimos que puede ser cualquier cosa. Ahora, resolvemos esto, ¿sí? Resolvemos esta integral de aquí, v por dv, f de x, ¿sí? Y nos queda un medio de la velocidad al cuadrado menos un medio de velocidad inicial al cuadrado. Esto es igual a la integral de x, ¿sí? Desde x0 hasta x de f de x. Porque aquí, esto de aquí, ¿sí? Si no se acuerdan de eso, tienen que revisar muy bien lo del tema de integración, ¿sí? Pero les recuerdo, aquí tenemos la integral de v. La integral de v es igual a v cuadrado sobre 2, ¿sí? Pero como estoy definiendo, si es una integral definida, tiene que ser v cuadrado sobre 2, luego reemplazo por v menos v cuadrado sobre 2, pero en vez de v coloco v sub 0. Y por eso me queda así, ¿sí? Hay que estar muy al tanto del tema de integración y derivación. Entonces, esto va a producir una ecuación de velocidad con respecto de ¿qué? De la posición, ¿sí? Luego, ¿cómo obtengo la ecuación de posición? ¿Sí? Que es la que vamos a analizar. Ahora, recordemos la ecuación 1, que era velocidad es igual a dx sobre dt. Despejo dt. Entonces, ¿qué va a quedar? dt es igual a dx sobre v. Sustituimos v en lugar de v, ¿qué voy a colocar? La ecuación que sale de acá arriba. Entonces acá voy a tener en este miembro de la ecuación, tengo una ecuación en función de x y acá arriba de x y acá de t. Es decir, que si yo nuevamente vuelvo a integrar esto, ¿qué es lo que voy a tener? Una ecuación, ¿sí? De posición con respecto del tiempo, ¿sí? Igual, debemos establecer también los límites. Sin embargo, debido a la naturaleza de esta expresión, pues la integración pues será llevada a cabo a través de métodos de integración numérica, ¿sí? Puede ser necesario utilizar ese tipo de metodología. Por eso les digo, hay que estar muy pilas con el tema de cálculo. Ahora, ¿cuál es el tercer caso? La aceleración como función de la velocidad, ¿sí? Es decir, que si yo reemplazo la velocidad en una ecuación dada, voy a obtener la aceleración. Entonces, recordemos nuestras ecuaciones 2 y 4. ¿Qué teníamos en las ecuaciones 2 y 4? Aceleración es igual a derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Y aceleración es igual a v por dv sobre dx. Pero en lugar de colocar aceleración, ¿qué coloco? La función de la velocidad, que es lo mismo. Entonces aquí despejo. ¿Y qué tengo? dt es igual a dv sobre la función de v. Y dx es igual a v dv sobre v. Miren, tengo términos que refieren a una misma variable, término que refiere a una sola variable, término de una sola variable, término que refiere a una misma variable. Puedo aplicar integración, ¿sí? En ambos casos. Y con ello, ¿qué voy a obtener? Una ecuación de velocidad, ¿sí? Con respecto, ¿sí? A estas variables que ya se han enunciado, ¿sí? O puedo obtener una ecuación de tiempo o de posición, ¿sí? Con respecto a la velocidad, porque ya obviamente la conozco en ese caso, ¿sí? Entonces, la integración de la segunda ecuación originará una relación entre la velocidad y la posición, ¿sí? De este modo, cualquiera de estas relaciones puede utilizarse junto con la ecuación 1, ¿sí? Que es esta de aquí, para obtener la relación entre x y t, que caracteriza el movimiento de la partícula, ¿sí? De esta manera puedo obtener yo ya todo el movimiento. Ya he caracterizado todo el movimiento de la partícula a partir de lo de aquí. Tengo aquí la función de la velocidad de dv sobre dt y acá v de v sobre dx, ¿sí? Entonces obtenemos esas relaciones que estábamos buscando a partir de la integración. Y eso es todo en esta parte, esta segunda parte teórica, queridos colegas. Espero que les haya servido, que hayan entendido. Sí les recomiendo igual que esto lo refuercen a partir de más lecturas con respecto a esta temática, que analicen bien cada caso, que traten de deducir ustedes mismos qué es lo que está sucediendo. Sin embargo, como podrán haber visto, no es un tema complicado. Cuando veamos los ejercicios, igual iremos explicando rápidamente el tema teórico,
pero este video es importante para que sepan de dónde sale cada cosa. Entonces es muy bueno que lo vean previo a la realización de ejercicios. Espero contar con su presencia en los próximos videos. Sin más, nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego.